Buenas tardes nuevamente y arrancamos este bloque del caso para hablar en esta edición de un caso de corrupción porque se habla de una presunta coima para blanquear nada más y nada menos que a un presunto narcotraficante. ¿A cambio de qué? A cambio de bolígrafos que este procesado, que esta persona imputada en nuestro país habría dado en concepto de regalo a dos agentes del Ministerio Público. Hoy en el caso hablamos de los bolígrafos de Minotauro, que según una acusación presentada por el fiscal Diego Arzamendia, fueron entregados estos objetos a dos fiscales que hoy día ya están fuera del Ministerio Público. Hablamos de Hugo Volpe y del fiscal Armando Cantero. Vamos justamente a nuestra placa en donde señalamos los nombres de estas personas que están acusadas hoy día. Hablamos de Hugo Volpe, él es ex fiscal antidrogas y ex viceministro de Política Criminal, y de Armando Cantero, ex fiscal antidrogas. Ahora, ¿cuáles son los hechos acusados por el Ministerio Público a estas dos personas? Cuando hablamos de Hugo Volpe estamos hablando de cohecho pasivo agravado, que conocemos comúnmente como coima, y frustración de la persecución y ejecución penal. En estos dos hechos, el fiscal Diego Arzamendia acusa como autor al ex fiscal antidrogas Hugo Volpe. En el caso de Armando Cantero, ex fiscal antidrogas, también la acusación señala que es, como mínimo, cómplice en un soborno agravado. Estos son los hechos acusados por el Ministerio Público a dos de sus ex agentes que hoy día están afrontando este proceso. ¿Por qué se habla de cohecho pasivo agravado? ¿Por qué se habla de un soborno agravado y de bolígrafos de Minotauro? Y eso es lo que vamos a explicar hoy en el caso. Vamos a nuestra siguiente placa, señor director, porque en junio del año 2019 arrancó esta historia cuando Armando Cantero, aún siendo fiscal antidrogas, estaba cumpliendo funciones en reemplazo de Hugo Volpe en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. ¿Qué ocurre? Y esto es lo que dice la acusación del Ministerio Público. El entonces agente, Hugo Volpe, habría facilitado el contacto telefónico de su colega, Armando Cantero, al abogado Edison Francisco Sánchez Benítez. ¿Quién es este abogado o qué función estaba cumpliendo este abogado? Porque es una figura relevante en toda esta historia. Edison Francisco Sánchez Benítez tenía la representación del narcotraficante brasileño Sergio de Arruda Quintanillo Neto. Estamos hablando del conocido como Minotauro. Consigue el teléfono de Hugo Volpe y el letrado lo que quería era realizar trámites en relación a una causa penal abierta en contra de su cliente y que estaba a cargo justamente del entonces fiscal Hugo Volpe. Así empieza esta historia, cuando Armando Cantero facilita al abogado de Minotauro el contacto de su colega, Hugo Volpe. Y allí empieza a, de alguna forma, prepararse todo lo que después sería un hecho de coima, según lo que dice esta acusación fiscal. Vamos a la segunda parte de nuestra historia, señor director, porque ese mes de junio del año 2019, lo que hizo el abogado Edison Sánchez, una vez que consiguió el contacto de Hugo Volpe, contactó directamente con él. Hugo Volpe, entonces reitero, fiscal antidrogas, había sido trasladado a Asunción, atiendan esto, para solicitar el archivo de una causa abierta a Sergio de Arruda Quintanillo, digo bien, alias Minotauro. ¿Y qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quería justamente Edison Sánchez? Que Hugo Volpe de alguna forma blanquee a su cliente. Entonces es ahí que le facilita este contacto y para empezar a operar. Allí empieza el primer contacto de este abogado representante legal de Sergio de Arruda Quintanillo Neto, alias Minotauro. En julio de 2019 se desarrolla la segunda parte de esta historia. Por instrucción de María Alciris Cabral Jara. ¿Quién es ella? La pareja de Minotauro, del presunto narcotraficante que tenía un proceso abierto acá en nuestro país por presunto narcotráfico y hechos vinculados al tráfico ilícito de drogas. El letrado, por instrucción de la pareja de Minotauro, el letrado adquiere de un shopping asunceno, atiendan bien,
una lapicera de edición limitada. Happy Holiday Meister Shoes de Petit Prince. Imagínense, hasta el nombre es difícil de pronunciar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un bolígrafo de edición limitada del Principito. ¿Y qué es lo que dice la acusación del Ministerio Público? Atiendan bien el monto: 6.087.445. Esa es la suma que el abogado Edison Sánchez pagó por este bolígrafo de edición limitada que adquirió por instrucción de la pareja de Minotauro. ¿Y para qué compró este bolígrafo el abogado? Y allí vamos a esta parte sumamente relevante de la acusación del Ministerio Público. Sánchez dejó el bolígrafo como agradecimiento al fiscal Hugo Volpe y luego compró otro similar de Pedro Juan Caballero que entregó a Armando Cantero. Y uno se pregunta, ¿está todo bien? Un bolígrafo edición limitada del Principito, una edición universal, pero ¿por qué el costo de 6.087.000 guaraníes? Estaba enchapado en oro, este bolígrafo, oro de 18 quilates. Y nada más y nada menos que en el paquete del bolígrafo decía luego enchapado en oro champán. Es por eso que el monto de 6.087.000 es lo que pagó el abogado Sánchez, ya por instrucción de la pareja de Minotauro, como para dejarle un regalo al abogado, al fiscal Hugo Volpe. Y después, ¿qué pasa? En la siguiente parte de la historia, lo que pasa es que ya se estaba preparando en realidad el blanqueo de Minotauro acá en nuestro país, porque ese fue el operativo que se montó, y teniendo al abogado del presunto narcotraficante como el que estuvo organizando todo esto. Dice la acusación del Ministerio Público que el 17 de julio del 2019, la pareja de Minotauro avisó al abogado Edison Sánchez que los documentos llegaron a destino y que acordó reunirse con Hugo Volpe. María Alciris Cabral Jara, ella es la pareja de Minotauro, afirmó que el dinero estaba a la disposición del abogado, obviamente Sánchez, para llevar en el viaje. Esto ocurrió el 17 de julio. Al día siguiente, Sánchez, el representante legal de Minotauro, le indica a la pareja del presunto narcotraficante que llegó a Asunción. Acá ya estoy en Asunción, me estoy dirigiendo a la fiscalía, y efectivamente llega a la fiscalía e ingresa a la sede fiscal a las 8:24. 16 minutos después, a las 8:40, es todo lo que dice la acusación fiscal, presentó los documentos que le había remitido la pareja de Minotauro. Estamos hablando de María Alciris Cabral Jara, para pedir que el archivo de la causa contra Minotauro. Ese fue el acuerdo al que llegaron y el operativo que se estaba montando. Llega a la fiscalía, le avisa a la pareja de Minotauro: ya estoy acá en la fiscalía, tengo los documentos, y la pareja de Minotauro estaba siguiendo todo ese operativo. ¿Qué pasa después? Llega el abogado Sánchez a sede fiscal, presenta los documentos, y allí viene la otra parte de esta historia. 18 de julio del año 2019, el mismo día que el abogado Sánchez llegó a la sede del Ministerio Público, a la oficina de Hugo Volpe, el fiscal antidrogas dictó la resolución fiscal número 59. ¿Y qué es lo que se ordenaba a través de esta resolución sumamente relevante en toda esta historia? Se dispuso el archivo de la causa contra Minotauro. Les decía, él estaba en nuestro país siendo investigado por tráfico de drogas, nada más y nada menos. Y esta resolución fiscal número 59 es dictada en contraposición a las normas procesales de nuestro país, porque no era la forma para que una causa de esta naturaleza quede en el opareí, hablando mal y pronto. El abogado Edison Sánchez, una vez que ya vio que se había concretado el negocio, entre comillas, fue hasta la sede fiscal, se reunió nuevamente con Hugo Volpe y allí le entrega esa pluma de edición limitada del Principito, que recordemos costó más de 6 millones de guaraníes y que obviamente estaba enchapado en oro de 18 quilates, por eso que esa suma, y allí le deja como un obsequio. Este es el regalo, un regalito para vos. A cambio de ese obsequio, tremendo obsequio que le da el abogado Sánchez, ¿qué hace Hugo Volpe? Imagínense, le da una copia
de esa resolución fiscal número 59 y además le entrega una copia también del cuaderno de investigación fiscal. Y uno dice, espera un poco, ¿para qué le entrega una copia del cuaderno de investigación fiscal siendo que ya la causa Omanoma, ya terminó la causa, ya estaba blanqueado Minotauro? Pero aún así, ahí te hubo golpe. Esto es lo que dice la acusación fiscal. Tan contento estaba evidentemente de recibir aquel bolígrafo de edición limitada enchapado en oro que le entrega no solamente la resolución por el cual se da por finiquitado el caso de Minotauro acá en nuestro país, sino además le dice, acá está la copia de todo lo que hicimos en este proceso, la copia de la investigación fiscal. Vamos a ver la resolución número 59, esa resolución fiscal número 59, que ordenó de alguna forma el blanqueo de Minotauro acá. Y a través de esta resolución, Sergio de Arruda Quintaliano, o sea, ahí se le haya apellido, ya entenderán ustedes. Minotauro, a través de esto, si podemos quedar ahí, señor director. Imagínense, punto número 1 de esta resolución fiscal número 59. Ordenar el archivo de la presente investigación fiscal pudiendo ser reabierta en cualquier momento. Hey. Regístrese en carpeta fiscal y archivo de resoluciones. Notificar a las partes. Será justicia. Ahí está. Popá, bebé. Y lo que dice esta resolución en su última parte es que el 4 de febrero de 2019, mediante medios de prensa, informaron sobre la detención de Sergio de Arruda Quintaliano Neto y Ocelso Matos Espíndola, porque él tenía 2 identidades encima, de nacionalidad brasileña en un departamento de Balneario Camboriú, estado de Santa Catarina, Brasil, teniendo en cuenta su nacionalidad, y como el país vecino no extradita a sus connacionales, existe obstáculo legal para proseguir con las investigaciones. Ese es el argumento principal, o el argumento que utilizó en realidad Hugo Volpe para dar por finiquitado. Dice, existe obstáculo legal para proseguir con las investigaciones en atención al artículo 313 del Código Procesal Penal. Con este argumento le dice a Sergio de Arruda Quintaliano Neto, opámaco apelan de causa porque había sido vos brasileño y yo no puedo continuar investigándote acá en Paraguay porque por más que tenga algo, una sospecha fuerte en tu contra, no te van a extraditar porque caíste detenido en Brasil. Ese es el argumento que utilizó Hugo Volpe para blanquear, pero la acusación fiscal habla de todo un montaje detrás de esto para que se pueda dar esta resolución. Pasamos a la siguiente parte de la historia de lo que dice la acusación del Ministerio Público, les reitero, por cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y ejecución penal y soborno agravado en el caso de Armando Cantero. Hablamos de frustración de la persecución y ejecución penal y allí uno entiende un poco, cuando vemos la historia contada por el Ministerio Público, por qué se atribuye este hecho a Hugo Volpe. El 30 de julio del 2019, ya cuando se había acordado todo y se había cerrado el negocio de alguna forma con Hugo Volpe, el abogado Edison Sánchez compró una lapicera de la misma marca, el mismo modelo, por $745, que al cambio de esa fecha, julio del 2019, equivalía a la suma de 4.693.500 de un local comercial del Shopping China de Pedro Juan Caballero. Y allí nos preguntamos por qué le costó más caro el mismo bolígrafo a Sánchez en Asunción y se fue a conseguir el Pedro Juan Caballero por $1,5 millones menos prácticamente, porque justo este local de Shopping China, ese 30 de julio del 2019, Día de la Amistad, estaba en promoción, tenía descuentos. Imagínense, $1,5 millones más le costó el bolígrafo para Armando Cantero. Pero Armando Cantero no solamente recibió este bolígrafo, edición limitada del Principito, de parte de Sánchez. Obviamente era una encomienda que llegaba de parte de Minotauro. Sánchez después se fue hasta la fiscalía y se reúne con Armando Cantero, a quien le entrega esta lapicera y dinero en efectivo, $10.000, que para esa fecha, el 30 de julio del 2019, me decía el compañero Ariel Espinosa, equivaldrían a 15 millones de guaraníes aproximadamente. Es decir, además del bolígrafo de 4.093.500, lo que recibió Armando Cantero fue la suma de dinero de $10.000, unos 15 millones en agradecimiento por su colaboración, porque Armando Cantero fue también figura importante en toda esta historia, según lo que dice la acusación del fiscal Diego Arzamendia.
El letrado, hablamos de Edison Sánchez, reportó todo a la pareja de Minotauro, indicándole también que acordaron almorzar posteriormente con Armando Cantero. Es decir, dos historias de alguna forma parecidas. Hugo Volpe, tan contento por el bolígrafo que estaba recibiendo, edición limitada, nada más y nada menos, le iba a quedar lindo en su saco. Además de entregarle la copia de la resolución fiscal número 59, le entrega una copia de toda la carpeta de investigación al abogado Sánchez. Y en el caso de Armando Cantero, tanta era la alegría, uno supone que no solamente recibió el regalo, lo recibió en su oficina al abogado Edison Sánchez, sino que además acuerdan almorzar juntos ese día, 30 de julio del año 2019, porque esto es al menos lo que le cuenta el abogado Edison Sánchez a la pareja de Minotauro. Esto estoy haciendo, ya recibió el regalo, ya está. Inclusive acordamos almorzar hoy. Imagínense, eso es lo que dice la acusación del Ministerio Público. Vamos a la otra parte de esta historia, bolígrafos para Minotauro en el caso que estamos contando hoy. Acá viene una parte importante. Una investigación en Brasil. A inicios de 2019, el Ministerio Público Federal de Brasil inició una pesquisa respecto a una organización criminal transnacional armada, especializada en tráfico de drogas y corrupción de agentes públicos. Imagínense qué corrupción de agentes públicos, ¿verdad? Con esta historia que estamos contando. ¿Quién lideraba esta organización? Según lo que pudo detectar la justicia brasileña, Sergio de Arruda Quintaliano Neto, alias Minotauro, y su pareja. Ellos dos comandaban toda esta organización criminal. En febrero de 2019 iniciaron negociaciones entre autoridades judiciales de Brasil y Paraguay para conformar un equipo conjunto de investigación, ya que Minotauro tenía una causa abierta en Paraguay. En Brasil se detecta también que tenía una red dedicada al tráfico de drogas, corrupción de agentes públicos. Entonces dicen las autoridades de Brasil y Paraguay, llama por no un día y vamos a colaborar en esto porque a los dos países nos interesa esto. Entonces se conforma ese equipo y atiendan bien esto. El 23 de agosto de ese año 2019, ¿qué es lo que dice el Ministerio Público? Se concretó la creación del Equipo Conjunto de Investigación, ESI por sus siglas, Equipo Conjunto de Investigación, llamada la coordinadora doña designada, el fiscal antidrogas Hugo Volpe, 23 de agosto del año 2019. ¿Recuerdan ustedes que nuestra historia, en la placa anterior, la historia se había cerrado el 30 de julio, ya con Armando Cantero recibiendo el bolígrafo de edición limitada? Hugo Volpe ya tenía también su obsequio. El 23 de agosto, Volpe es designado como coordinador nada más y nada menos que este Equipo Conjunto de Investigación Paraguay-Brasil sobre Minotauro. Y allí está la gravedad de este hecho que para el Ministerio Público cometió Hugo Volpe. Porque como coordinador del Equipo Conjunto de Investigación, omitió, y bueno, la acusación dice habría omitido, obviamente no puede afirmar porque eso tiene que ser probado en un juicio, habría omitido Hugo Volpe informar que él, nada más y nada menos, había resuelto el 18 de julio de 2019 el archivo fiscal de la causa contra Minotauro en Paraguay, casi un mes antes de la conformación del Equipo Conjunto de Investigación. Imagínense, nada más y nada menos, como coordinador él tuvo la obligación de decir a las autoridades brasileñas y también a las autoridades paraguayas: yo ya archivé la causa de esta persona allá en Paraguay. Sin embargo, él asume, saquito de por medio, fotito allí, coordinador del Equipo Conjunto de Investigación, autoridades brasileñas acá, autoridades paraguayas acá. En nombre, baede. Eso es lo que dice el Ministerio Público. Esto es más grave aún porque Hugo Volpe omitió este informe a sus pares brasileños y a las autoridades paraguayas. Esta es la historia que cuenta el Ministerio Público, la acusación que fue presentada en contra de Hugo Volpe, de Armando Cantero, y lo que se pide es que la causa vaya a juicio oral, el caso que está en el Juzgado Penal de Garantías a cargo de Humberto Otazú.